Un saludo para todos y bienvenidos a un video más. Vamos aquí a hablar sobre funciones crecientes y decrecientes. Diremos que una función es creciente sobre un intervalo i siempre que ella respete la relación de orden en el intervalo. Es decir, si usted tiene un número x1 menor que x2, entonces cuando los evalúe por la función, pues f de x1, la imagen de x1 bajo f sigue siendo menor que la imagen de x2. Es decir, localmente, en un intervalito, en este pedacito de x1, x2, la gráfica de una función creciente se vería, por ejemplo, así. Ahora, hay diferentes formas de crecer, o bien puede ser así, o bien también podría ser, digamos, así. Localmente ambas son crecientes. Se dice que una función es decreciente si cambia la relación de orden. Es decir, si usted tiene un número de x1 menor que x2 y cuando lo pasa por la función, pues ahora es f de x1 quien es mayor que f de x2. Es decir, localmente, una función decreciente se vería algo como de este estilo, por ejemplo. O bien así, o bien, por ejemplo, así. Entonces tengo un x1 menor que x2, pero f de x1 ahora me da menor que f de x2. Me da mayor f de x1 que f de x2. ¿Sí? Cuando yo digo local me refiero al comportamiento en el pedacito entre x1 y x2. Veamos este caso un poquito más general. Vamos a suponer que yo tengo aquí una función y igual a f de x. ¿Sí? Entonces, como nota, digamos, en mi esquema, la función está definida en todo el intervalo AD, pero en todo el intervalo AD, la función no tiene un único comportamiento. La función en este pedacito entre A y B, ella está creciendo, al igual que entre C y D está creciendo, porque entre el intervalo BC ella es decreciente. Entonces, eso le puede pasar a una función. No siempre ser creciente, no siempre ser decreciente, sino tener unos intervalos donde ella crece o donde decrece. Entonces, podemos afirmar que en este esquema, f es creciente en el intervalo AB unido CD. Y f es decreciente en el intervalo BC. En algunas ocasiones se escribe el intervalo abierto o el intervalo cerrado. No tiene que ser motivo de problema eso. ¿Está bien? No interesa si lo escribo cerrado o abierto. Lo que importa es el comportamiento interno que la función tenga en ese intervalo. Vamos a considerar ahora estas tres funciones. Quiero que note, por favor, que las funciones se parecen mucho, pero no son la misma. ¿Sí? Ya hablamos en otro video que para yo tener dos funciones idénticas necesito tener la misma, digamos, relación funcional y el mismo dominio. Esta función se parece mucho, ella transforma un número siempre en el cuadrado del número, pero está definida en conjuntos diferentes. Por lo tanto, las tres funciones son distintas. Dicho eso, note que F1 es creciente. F2 es decreciente. Y para F3 no puedo decir algo, una afirmación como esta, digamos, general o total, ¿sí? Sino que me toca decirlo por intervalos.
porque F2, pues F3, perdón, es la unión de esta y esta, ¿sí? Por pedazos. Así que esta en un pedazo es creciente y en otro es decreciente. En efecto, note que las imágenes, las gráficas de esas funciones, por ejemplo, la gráfica de F1, esta sería la parábola, pero solamente definida de cero a infinito. Esta sería F1. Bien. F2 vendría siendo esto. Mientras que F3 pues es la clásica x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, note que esta función desde menos infinito hasta cero, ella es decreciente, pero de cero a infinito ella es creciente. Entonces, este ejemplo con esas, digamos, tres funciones distintas que se parecen mucho y finalmente esta que tiene un comportamiento diferenciado en dos de sus intervalos. Dos ejemplos adicionales. Tenemos la función cúbica, que ya fue discutida antes cuando la vimos como ejemplo de función impar. La función cúbica es creciente. La función cúbica es creciente en todo su dominio. Si note que la gráfica de esta función, digamos de las básicas que ya fue discutida, siempre es creciente. En el futuro veremos que hay una relación entre el crecimiento y la derivada de la función. Otra función que fue ejemplo anterior de función impar es la función seno, pero note que el comportamiento de la función seno dista de esa allá. Yo no puedo afirmar que la función seno siempre sea creciente. La función seno tiene infinitos intervalos donde es creciente e infinitos donde es decreciente. Por ejemplo, note que entre menos pi medios y pi medios la función está creciendo. Pero, por ejemplo, luego de pi medios hasta 3 pi medios, la función decrece y luego crece y luego decrece y hacia atrás ocurre lo mismo. Esta es una función impar y tiene, digamos, comportamientos que crece, decrece. Se puede escribir algo análogo para la función coseno, que les recuerdo que era una función par. Esa función también va a tener infinitos intervalos donde es creciente y otros infinitos donde es decreciente. Vamos ahora a hablar de una función inyectiva. Acá tengo la definición de una función inyectiva. ¿Sí? Diremos que una función inyectiva o uno a uno son sinónimos. Si cada elemento en el recorrido o en el rango es imagen de un único elemento en el dominio. Es decir, para todo X, recuerde que este símbolo se lee para todo X1, X2 en el dominio distintos tienen imágenes diferentes. Esa es una forma de decirlo. Digamos que podríamos expresarlo como usted toma elementos diferentes y esos elementos son transformados en elementos diferentes. Volvemos a los diagramas sagitales. Aquí tengo tres esquemas que ya fueron discutidos antes, cuando hablamos de funciones. Los tres son ejemplos de funciones, pero los tres no son inyectivos. Note que esto hablamos de que esta era una función constante, ¿sí? Transformaba todos los elementos del conjunto A en un único punto del conjunto B, pero esta función como está tomando diferentes y me los manda uno mismo, pues ella está repitiendo imágenes, entonces esta cosa no es inyectiva.
Sí es función, pero no es una función inyectiva. Note que esta función de acá sí es inyectiva. Siempre que tomas elementos diferentes, todos fueron aplicados en imágenes diferentes. Así que esta es inyectiva también. Esta sí es inyectiva. Esta de acá sí es inyectiva, pero tiene algo diferente de esta. Algo a lo que me voy a referir más adelante. Y es el concepto de sobreyectividad. Entonces, verifiquemos si todos los elementos diferentes se fueron en imágenes diferentes. Así que esta cosa es inyectiva. Sin embargo, note que todo el codominio no lo llené. Si yo dejé dos elementicos ahí solitos, a diferencia de este. Entonces, más adelante voy a definir qué significa ser sobreyectiva, pero rápidamente se puede decir como que el codominio y el rango sean lo mismo. Entonces, este sería un ejemplo de una función sobreyectiva. Si yo lleno el espacio, la bolsa de llegada, la lleno completamente. En este caso, no. Las funciones inyectivas son muy importantes porque me van a permitir devolverme. ¿Sí? Más adelante también vamos a hablar de lo que es la función inversa. Y es la función inversa, me dice, bueno, si f va en este sentido, si f va de aquí para acá, ¿cómo me devuelvo yo de tal forma que me regrese al punto de salida, siendo función? Entonces, pues note que si yo ahorita quiero ir de aquí para allá, devolver las flechas es muy fácil. En esta no lo es tanto. Esta es una función inyectiva, pero cuando usted la mire de aquí para allá, pues no sería función así tal cual como está, porque tengo dos elementos que no les estoy asociando una imagen. Entonces, lo que pasa es que el concepto de sobreyectividad se va a poder relajar un poquito. Uno va a definir esa función inversa sobre el codominio, perdón, sobre el rango. Entonces, mire que si yo me limito a este subconjunto que está acá, devolverme como función y de tal forma que cada elemento lo regreso a su punto de origen, si es fácil, si me devuelvo solamente desde aquí. Entonces, el concepto de sobreyectividad se va a poder relajar y si bien una función puede no ser sobreyectiva, yo la puedo, digamos, redefinir sin alterar de mayor forma la función y transformarla en sobreyectiva para así poder definir lo que más adelante llamaremos función inversa, pero ya le voy adelantando, esa es la idea, devolverme regresando al punto de partida. Vamos con estos dos ejemplos, digamos, de funciones ya tangibles, de como de carne y hueso. ¿Bien? Tengo esta función x a la 4 menos 3x al cuadrado más 1 y mi afirmación es que no es inyectiva. Entonces dijimos que era inyectiva si yo tomaba elementos diferentes y los mandaba en elementos diferentes. Por lo tanto, si yo tomo dos elementos que son diferentes y tienen la misma imagen, pues ya con eso es suficiente para decir que no es inyectiva. Entonces, en efecto, calculemos, por ejemplo, la imagen de menos 1. La imagen de menos 1 pues vendría siendo menos 1 a la 4 menos 3 por menos 1 a la 2 más 1. Esto sería 1 más 1, 2, menos 3 igual a menos 1. F de 1, note que este elemento es diferente de este elemento. F de 1 pues sería 1 a la 4 menos 3 por 1 al cuadrado más 1. Y aquí otra vez tengo 1 más 1, 2 menos 3 menos 1. ¿Listo? Es decir, tomé dos elementos distintos del dominio, ¿sí? No coloqué el dominio aquí, pero digamos que pues cuando uno no lo escribe es porque se sobreentiende que la función está definida en toda parte donde se pueda bien definir, digamos.
Tomé dos elementos de acá, de su dominio, y los transformé y ellos tienen la misma imagen. Luego esa cosa no es inyectiva. Ahora me dan esta función que está definida en este intervalo cero infinito. Mi afirmación aquí es distinta, mi afirmación es inyectiva. Verificar que es inyectivo va a costar un poquito más, ¿sí? Porque yo debo mostrar que cada dos elementos de acá, cuando los paso por la función, me tienen que dar diferentes. Entonces yo voy a asumir, a razonar de manera diferente. Vamos a suponer, supongamos que yo tengo la imagen evaluada en dos puntos y que me dan igual. Entonces, este va a ser el procedimiento aquí si yo quiero mostrar que una función es inyectiva. Supongamos que la función me da igual en dos puntos. Si yo de aquí logro, luego de unos pasos justificados, por supuesto, logro mostrar que x1 debe ser igual a x2, ya tengo mostrada la inyectividad, porque si salgo de acá y llego a que obligatoriamente x1 tiene que ser x2, quiere decir que el mismo punto es el único que tiene esa imagen. ¿Listo? Ahora, si en el proceso yo me doy cuenta que es posible que tomando un x1 diferente a un x2 tengo esto, entonces va a ser que no tengo inyectividad. Procedamos a ver. Entonces, f de x1, pues me daría x1 cuadrado más 2, x1 cuadrado, perdón, x2 cuadrado más 2. ¿Listo? Si sumo el inverso aditivo de 2 a ambos lados, pues puedo quitar ese 2 y obtenemos esto. ¿Listo? Ahora para quitar esos cuadrados, pues podemos, digamos, sacar raíz cuadrada a los lados. Por ejemplo. Y ojo en este paso. Raíz cuadrada de x1 al cuadrado te da valor absoluto de x1. Lo mismo aquí. Valor absoluto de x2. ¿Sí? Ya se discutió que una forma alternativa de definir la función valor absoluto, que era una función a trozos, una forma alternativa era definir valor absoluto como la raíz de z al cuadrado. Esto no da z, solamente da z cuando z es positivo. Entonces, raíz de x1 al cuadrado me da valor absoluto, raíz de x2, perdón, aquí es x2, x2 al cuadrado me da valor absoluto de x2. Y ahora debo sacar esto del valor absoluto. Oh, pero es que x1 y x2 están en este dominio de cero infinito, es decir, los dos son positivos. Luego el valor absoluto de x1, como es positivo el número, pues lo dejo como está. Y lo mismo le pasa a este. Conclusión, es inyectiva. Luego de unos pasos lógicos logré llegar de aquí a acá. El espectador podrá verificar que si yo defino la función g de x igual a x al cuadrado más 2, dejémosla ahora en todos los reales, esta cosa no es inyectiva. ¿Listo? Queda como ejercicio, no es difícil verificarlo. Una vez más, note que las dos funciones son distintas porque tienen dominios diferentes. Esta es inyectiva, pero esta no es inyectiva. Para finalizar, vamos a hablar de una observación que usualmente se conoce como el criterio de la recta horizontal. Este criterio le dice, vea, usted tiene una gráfica que corresponde a una función. Si usted traza una recta horizontal y esa recta horizontal corta la gráfica en más de una vez, ya eso no corresponde a un gráfico de una función inyectiva. Claro, si unimos esta información con el criterio de la recta vertical, que me
dice cuándo una gráfica es o no de una función. Recuerde que ese criterio me dice que si usted traza una recta vertical y la toca más de un punto, entonces esa gráfica no pertenece a una función. Cuando lo uno con esto, entonces yo puedo saber que cualquier garabato en el plano es función trazando una recta vertical. Y si es función, porque la tocó solamente en un punto o no la tocó, entonces puedo trazar una recta horizontal y saber si es o no inyectiva. Si la toca más de una vez, ya descarto que sea inyectiva. Si yo aplico este criterio a las funciones anteriores, digamos, este sería x cuadrado más 2 con x entre 0 e infinito y x al cuadrado más 2 con x en todos los reales, pues vendría siendo una cosa así. Bien. Note que si yo trazo rectas verticales, que no las voy a trazar, pero pues solamente las toco una vez. Así que ese criterio me dice que es función, cosa que ya sabemos que estas expresiones son funciones. Esta era, por cierto, la función que creo que llamé f y esto fue lo que llamé g, que dejé para que usted lo verificara. Cuando usted traza rectas horizontales, pues por ejemplo, si traza la recta por acá, no la tocas, no pasa nada. Trazas por aquí, no la tocas, no ha pasado nada. Cuando traza la recta horizontal por acá, se corta en un punto. Cuando usted traza la recta horizontal por acá, se corta en 2 puntos. Eso me está diciendo que esto no es la gráfica de una función inyectiva, que fue lo que yo le dejé a usted de ejercicio verificar analíticamente. Y esto coincide con lo que nosotros hicimos. Aquí la toco una vez a lo más, aquí 2. Por lo tanto, esta es inyectiva y esta no es inyectiva. Eso ha sido todo por este video.